muy buenas tardes, queridos compañeros. Bienvenidos a esta entrevista. ¿Cómo están, compañeros? ¿Bien? Muy bien, ¿Listos? gracias. ¿Motivados? Muy bien, Listo, gracias. muy bien. Quien les habla, su compañero Javier Alexander Cuy Estepa. Yo soy docente de matemáticas, trabajo en la Escuela Normal Superior de Arauca y además soy estudiante de segundo semestre de la Maestría en Educación para la Innovación y la Ciudadanía de la Universidad Javeriana. A continuación, pues tenemos a otro compañero de la universidad que me gustaría que se presentara y de igual manera tenemos al compañero Ricardo, que es nuestro invitado en la tarde de hoy, y la profesora Gina. Primero las damas. Profe Gina, buenas tardes. Cuéntenos cuál es su perfil, su papel, dónde labora. Buenas tardes. Mi nombre es Gina Lorena Alcina Navarro. Yo soy licenciada en Lengua Castellana y Comunicaciones y soy magíster en Educación de la Universidad Nacional. En este momento soy docente tutora del PTA FI 3.0 en la institución educativa Santo Ángel en la zona rural. Muchas gracias, profe Gina. Profesor Ricardo. Bueno, muy buenas tardes, compañeros, compañera Gina, compañero Javier. Gracias. Mi nombre es Ricardo de Armas Mendoza, soy docente aquí en el municipio de Arauca, del departamento de Arauca, y actualmente soy directivo de la Asociación de Educadores de Arauca, ACEDAR, es el sindicato que agremia al magisterio araucano. Gracias, profe Ricardo, bienvenido. Muchas gracias. Profe Carlos, compañero Carlos. Gracias, Javier. Mi nombre es Carlos Humberto Cardona Encarpié. Yo soy licenciado en Educación Básica con énfasis en Ciencias Sociales. Actualmente me desempeño como profesor en la institución educativa Marino Regino Salcedo, la Escuela Antonia Sánchez del municipio de Candelaria Valle. Profe Carlos, bienvenido igualmente. Bueno, Gracias. el título de la entrevista tiene que ver con las tensiones en la política educativa colombiana, el neoliberalismo y el derecho a la educación. El objetivo para la entrevista es explorar desde la perspectiva docente los tres principales elementos que refleja la tensión entre el enfoque neoliberal y el derecho a la educación colombiana, así como sus efectos en el sistema educativo. ¿Cuáles son los tres elementos sobre los que vamos a indagar en la tarde de hoy? Vamos a indagar sobre la mercantilización de la educación versus la educación como derecho fundamental. El segundo elemento es la privatización y disminución del gasto público versus la inversión estatal en educación pública. Y la tercera es la educación orientada al mercado laboral versus la educación integral y crítica. La primera pregunta que tenemos en la tarde de hoy es, desde tu experiencia como docente y en el caso del compañero Ricardo, como líder sindical, ¿cómo percibe ese conflicto en Colombia? ¿Crees que el acceso a la educación ha pasado a depender de los recursos económicos de las familias? Bueno, en esa comparación o disyuntiva entre lo que es la mercantilización, o sea, el tener la educación no como un derecho fundamental, sino como una mercancía, ha generado obviamente que al tener desde el punto de vista neoliberal, donde todo está supeditado a la ganancia, cambio, ¿sí? Al obtener recursos de todo, entonces logra que en el mismo sistema educativo todos estén trabajando en torno a la producción, a producir, ¿sí? Entonces ya los colegios meten más estudiantes porque eso les representa un ingreso, ¿sí? Viendo la educación como una mercancía, ¿no? Ese combate, esa pelea que se tiene entre la mercantilización de la educación y la educación vista como un derecho fundamental logra que el mismo sistema educativo, ¿sí? se corrompa y se afecte, ¿sí? y se afecte, y la educación entonces pasa ya como a un plano o un segundo plano realmente, la educación digamos de calidad o la educación para desde la parte científica para que el estudiante aprenda, para que el estudiante llegue mucho más lejos, pasa a un segundo plano porque se hace más importante primero que haya cantidad, que haya muchos muchachos, ¿sí? Y en eso pues tenemos ya los problemas que llegan en hacinamientos por aulas de estudiantes, ya luego entonces trabajan
o se trabaja que por cada aula tenemos que tener las relaciones técnicas del área, por cantidad de estudiantes que caben. Entonces todo empieza a convertirse solo en una mercancía. En una mercancía. Usted menciona algo muy interesante, profe Ricardo, y es la calidad de la educación. A mí me gustaría remitirle esa pregunta a la licenciada Gina. Profe Gina, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hola, profe Gina. El compañero Ricardo, líder sindical de aquí del departamento de Arauca, menciona la calidad de la educación y dice que una de las consecuencias del neoliberalismo en Colombia es precisamente la baja calidad de la educación debido a la misma mercantilización de la educación. ¿Qué opina usted como tutora del programa Todos Aprender sobre calidad? ¿Será que el neoliberalismo de verdad afecta el proceso de calidad en nuestro país? Sí, muy de acuerdo con lo que dice el profesor Ricardo, ya que la educación de Colombia depende, está en este momento dependiendo de gran manera, de alguna forma, de las familias, ¿verdad? Las familias pues se ve pues que sus ingresos cada vez son pues muy escasos y pues esto impide tener un acceso a las escuelas públicas, ¿no? Ya que la realidad es que nuestras escuelas y más en la zona rural, carecen de recursos y de personal. Enfrentamos que no tenemos los docentes especializados para las áreas, que no tenemos materiales, que los entornos en los cuales los muchachos y los jóvenes están pues capacitando, están recibiendo la educación, no tienen unos apoyos como debería dar la educación en Colombia. Además de eso, no contamos con las partes tecnológicas, ¿no? Entonces, todo esto, pues, dificulta todo este proceso que deben realizar los jóvenes de Colombia, ¿no? Y entonces esto limita las perspectivas de un futuro de nuestros jóvenes, ¿no? Además de eso, se da la desconfianza en las instituciones educativas y en el sistema en general, ya que esto repercute en el tejido social y la cohesión comunitaria, compañero Javier. Muchas gracias, profe Gina. Profe Carlos Humberto, ¿qué opina su merced acerca de la calidad de la educación en Colombia? ¿Será que el impacto del neoliberalismo afecta o beneficia la calidad de la educación en nuestro país? Sí, Javier. Lo que yo creo es que el neoliberalismo es una tendencia que viene desde mucho tiempo atrás, o sea, 20, 30 años atrás, cuando ya directamente se incluyó como una tendencia hacia afianzar el capitalismo que venía rindiendo pues sus beneficios para los países más poderosos, o sea, para Estados Unidos, para Europa, para todas las potencias pues, mundiales que han hecho es intensificar las guerras, intensificar el hambre, intensificar los odios raciales, todas esas tendencias que son dañinas para el proceso educativo. Entonces lo que ha hecho eso es formar también una tendencia hacia lo negativo en la parte educativa, porque la educación ya no se ve como ese proceso de formación integral del ciudadano para que el ciudadano sea un ser que pueda beneficiar a su pueblo, a su patria, sino que sea una persona dedicada a mejorar los ingresos también de los más fuertes económicamente. Es lo que hace ese proceso. Además, de pronto también sería importante agregar que la dinámica, ¿sí?, del modelo neoliberal al fundamentar o al fortalecer el capitalismo busca que se acumule la riqueza, ¿cierto?, que se genere riqueza, que se genere ganancia. Entonces, el Estado, por eso, al implementar políticas neoliberales, lo que realiza es la disminución del gasto. ¿Sí? Entonces, entre menos se le invierta a educación, que para el modelo neoliberal sería un gasto en educación, ¿cierto? Entre menos, entonces, por eso, pues mejor para el modelo y para el capitalismo, porque menos plata se tiene que invertir en educación. Por eso se dan los hacinamientos, la mayor cantidad de estudiantes
por docente y por área de aulas, y esto cae en la calidad de la educación al desmejorarse y pasa a ser peso o carga sobre el hombro de los padres de familia, que al ver todas las dificultades que hay, las escuelas cayéndose, el hacinamiento en las aulas, ¿sí? que no permiten que la educación se brinde de la calidad que debería ser, entonces ellos empiezan a asumir más bien un gasto de enviarlo a colegios privados, ¿sí? O colegios, digamos, que paguen un poco pero que estén menos estudiantes en el aula y puedan darle un poco más personalizada la educación a su hijo. Entonces, en ese orden de ideas y muchos otros, pues empieza a pesar más la parte de la educación de los estudiantes en la familia. En el punto, digamos, de la educación preescolar, educación inicial, primaria, básica y media, empieza a pesar. Profe Gina, hola. Sí, profe Javier. Profe Gina, ya para cerrar la entrevista, nos gustaría saber cómo es su perspectiva de educación, especialmente en el contexto rural o urbano marginal en el que usted labora. Bueno, profe Javier, realmente para poder visualizarnos de esto, le permita sí, activa, ¿no? Otra sería la capacitación en los docentes, mirar cómo a partir de estas formaciones a los docentes ellos llevan nuevas estrategias y se puedan ubicar dentro del contexto, porque es que les podemos colaborar con la parte de las tecnologías, llevarlos a que analicen sus habilidades, sus habilidades solo en la parte disciplinar, sino en ese contexto y cómo ellos pueden ser como un profe, mirar cómo se le ofrece en las instituciones un ambiente escolar en donde el estudiante pues pueda realmente tener esas competencias que tanto se habla dentro de la educación. Entonces, mirar cómo ellos no solamente mejoran en su parte disciplinar o en su conocimiento, sino en su parte personal, y cómo integran todo esto al beneficio de sus comunidades. Profe Gina, profe Ricardo, profe Carlos, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por esta participación que han tenido y este apoyo que han tenido para nuestro proceso formativo en la maestría. Hay mucho más que hablar en torno al neoliberalismo, hay mucho más que hablar en torno a la manipulación que puede darse en los sistemas educativos colombianos, y hay mucho más que podemos rescatar y podemos resolver en torno a lo que podemos hacer nosotros como maestros de escuela, maestros de aula, para buscar formar personas más críticas, formar líderes de mañana que sea mucho más próspero y más equitativo, que haya más equidad y más justicia social. Profe Ricardo, muchísimas gracias. Profe Ginita. A usted, profe Carlos, profe Gina. Muchísimas gracias, profe Gina. Profe Carlos. Muchas gracias.